Si no sabes usar los gerundios e infinitivos en inglés correctamente en tus oraciones, no importa cuán avanzado sea tu inglés, porque siempre sonará poco natural. Esto es uno de los errores gramaticales más comunes que cometen los estudiantes de todos los niveles al hablar inglés. Y si no aprendes cómo usarlos muy bien, se pueden crear unos hábitos muy difíciles de romper. Entonces, en esta lección aprenderás qué son los gerundios e infinitivos en inglés, cómo y cuándo usarlos y algunas estrategias para poder siempre dominarlos. Además, te tengo una sorpresa, entonces quédate aquí para poderla obtener. Soy Connor, tu profe nativo de inglés, y mi único objetivo es ayudarte a que puedas lograr tus metas a través del aprendizaje del inglés. Así que, let's get started. Antes de hablar detalladamente de este tema, hay que definir y entender dos cositas. ¿Qué son los infinitivos y gerundios? Porque sin saber esto, pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, primero, hablemos de los infinitivos. Un infinitivo es la forma más básica del verbo, siempre precedida de to. Entonces no está conjugado ni tiene persona o tiempo específico. Piensa en to como el sentido de AR, IR o ER que vemos en los verbos en español cuando no están conjugados. Entonces, por ejemplo, el verbo creer o decir o aún mostrar, pues todos estos verbos en español no están conjugados, entonces están en su forma infinitiva y funcionan igual los verbos en inglés. Podemos decir to eat, o to go, o aún to learn. Y todos estos verbos, como ves, tienen to antes y entonces están en su forma infinitiva. Entonces, si no conjugamos un verbo dado, está en su forma infinitiva. ¿Estamos claros con esto? Ok, veremos pronto cómo y en qué situaciones se usan los infinitivos, pero por ahora hay que aprender qué es un gerundio. Entonces, un gerundio es la famosa forma del verbo que termina en ing y funciona como un sustantivo. Por ejemplo, en mi experiencia personal, recuerdo que al aprender español, aprendí sobre verbos, por ejemplo, con ando o yendo al final, tales como jugando o aprendiendo, etc. Y de hecho, la ing al final de los verbos en inglés representa ese mismo concepto la mayoría del tiempo. Claro que hay excepciones, pero reconocer esto inicialmente hizo que fuera más fácil de aprender en mi caso. Como ejemplos, considera estos dos. Eating. Esto quiere decir comer, o sea, como actividad. Y su traducción al español puede ser comiendo o comer, depende de qué se diga y dónde se coloque en una oración dada. Veremos algunos ejemplos de este concepto en oraciones completas en unos minutos. Otro gerundio es going, y este verbo quiere decir ir o yendo en español. ¿Todo bien hasta ahora? Espero que sí, pero te cuento algo. Si no estás familiarizado con la estructura básica de las oraciones en inglés, no podrás sacarle el máximo provecho del resto de esta lección. Y esta estructura se llama SVO. Y si no lo aprendes, pues es difícil entender cómo se comportan los infinitivos y gerundios en oraciones. Entonces, las siglas SVO quieren decir subject, verb, object o sujeto, verbo, objeto en español. Esta es la estructura básica o digamos el orden de las oraciones en inglés, donde el sujeto realiza la acción, el verbo describe la acción y el objeto recibe la acción. Veamos un ejemplo. Presta atención a esta oración. She reads a book. She reads a book. Aquí el sujeto, she, hace la acción de leer. El verbo es reads y el objeto es a book, y es lo que recibe la acción de ser leído. Veamos otro ejemplito, muy rápido. Connor eats an apple. Connor eats an apple. En esta oración, el sujeto es Connor, y Connor es quien realiza la acción de comer. El verbo es eats y el objeto es
An apple, que en este caso es lo que está siendo comido. Y entonces, ahora que sabes esto, hay que ver cómo se usan los infinitivos en oraciones completas que son gramaticalmente correctas, porque sin saber esto, tu inglés puede sonar poco natural, como dije al inicio. ¿Cómo usar el infinitivo? Los infinitivos en inglés se utilizan para acciones que siguen a la acción del verbo principal. A pesar de haber excepciones, se usan en 3 situaciones principales en inglés. 1. Después de ciertos verbos. 2. Después de ciertos adjetivos. Y 3. Para expresar propósito o intención. Primero, veamos el infinitivo cuando se usa después de ciertos verbos. Hay muchos verbos que siempre van seguidos del infinitivo en inglés. Por ejemplo, si quiero decir voy al trabajo, pues en inglés diría I go to work. I go to work. En este caso, el verbo go va seguido de to, que es parte del verbo en infinitivo to work. Entonces, lógicamente, es comprensible que después del verbo go se utilice un verbo en infinitivo, ya que nos ayuda a especificar el lugar al que vamos. Estamos yendo a un lugar, o en inglés, going to a place. Going to a place. Los demás verbos en inglés que van seguidos del infinitivo no son completamente predecibles, por lo que generalmente los aprendemos a través de la memorización con el tiempo. La clave es hacer que este proceso sea divertido y accesible, no abrumador. Entonces, los siguientes verbos cotidianos van típicamente seguidos del infinitivo y no el gerundio. 1. Want. Want. Por ejemplo, I want to eat. I want to sleep. O I want to talk. Aquí siempre es incorrecto decir I want talking o I want sleeping o I want eating. Y cuidado porque mucha gente comete este error aún después de estudiar inglés durante años. Verbo 2. Need. Need. Por ejemplo, she needs to study. She needs to call me. O she needs to lose weight. Con todos estos ejemplos, tampoco se puede usar el gerundio después del verbo. Verbo 3. Decide. Decide. Por ejemplo, he decided to leave early. He decided to leave early. They decided to study abroad next year. They decided to study abroad next year. Verbo 4. Plan. Plan. Por ejemplo, they plan to call tomorrow. They plan to call tomorrow. They're planning to visit Italy next year. They're planning to visit Italy next year. Ahora vamos a ver el uso de los infinitivos no después de verbos, sino después de ciertos adjetivos. El infinitivo también se usa después de algunos adjetivos, como estábamos diciendo, especialmente aquellos que describen un estado emocional o una disposición. Por ejemplo, considera la palabra happy, que es una emoción. Por ejemplo, I am happy to help. I am happy to help. I'm happy to call you my friend. I'm happy to call you my friend. Por ejemplo, en una oración completa, she is eager to start the project. She is eager to start the project. Otro ejemplo, I was eager to leave on time. I was eager to leave on time. Otro ejemplo puede ser la palabra ready. Ready. Por ejemplo, they're ready to leave. They're ready to leave. O I'm ready to go. I'm ready to go. Un punto clave sobre la palabra ready es que no siempre va seguido de to.
también puede ir seguido de la palabra for a veces. ¿Has visto un caso así antes? Por ejemplo, acabamos de decir I'm ready to go. Y es implícito que si estoy listo para irme, entonces estoy listo para el trip. Podemos decir I'm ready for the trip. I'm ready for the trip. Mira la diferencia. I'm ready to go se centra más en la acción de ir o irse, mientras que I'm ready for the trip se centra más en el viaje o una situación específica. Ahora que sabemos cómo y en qué situaciones usar el infinitivo, pasemos al gerundio, o si te acuerdas, esos verbos con la ing al final. El gerundio en realidad actúa como un sustantivo que se refiere a una acción que ocurre antes o al mismo tiempo que el verbo principal. Hay 4 situaciones principales en las cuales se usan los gerundios, y estas situaciones son las siguientes: como el sujeto de la oración, o después de ciertos verbos, preposiciones y adjetivos. Comencemos con situación 1. Usar los gerundios como el sujeto de una oración. A diferencia del español, en inglés se puede usar un gerundio al principio, como la primera palabra de una oración, y funciona como el sujeto. Considera este ejemplo. Fumar es malo para la salud. En inglés se dice smoking is bad for your health. Smoking is bad for your health. O sea, comenzamos la oración con un gerundio, no el verbo en infinitivo, como en español. Entonces, en inglés no decimos to smoke is bad for your health. Sí se puede decir así, pero literalmente nadie lo hace y sonaría muy formal. Veamos algunos ejemplitos más, tomando en cuenta que los gerundios al principio están sirviendo como el sujeto de las oraciones. Reading is my favorite hobby. Reading is my favorite hobby. Decir reading indica que es algo que se hace habitualmente y enfatiza ese hecho. Si uso el infinitivo y digo to read is my favorite hobby, suena más abstracto y mucho menos específico. Veamos 2 ejemplitos más. Swimming is good exercise. Swimming is good exercise. Learning a new language is fun. Learning a new language is fun. Entonces, el punto clave del uso de los gerundios como el sujeto de una oración es que nos ayudan a referirnos a actividades más concretos, o sea, más habituales. Ahora veamos situación 2. Usar los gerundios después de ciertos verbos. Aunque el gerundio proviene de un verbo, como dijimos, funciona más como un sustantivo en la oración. Cuando usamos un verbo seguido de un gerundio, estamos hablando de una acción en forma de sustantivo, es decir, de una actividad o un concepto que realizamos. Por ejemplo, el verbo enjoy. Enjoy. Este verbo quiere decir disfrutar y puedo decir I enjoy reading books. I enjoy reading books. El verbo enjoy va seguido de reading, que es un sustantivo derivado del verbo read. En este caso, reading no es una acción, sino la actividad en sí, un concepto que la persona disfruta. Y entonces, no es correcto decir I enjoy to read books. No. Decimos I enjoy reading books. Veamos otro ejemplito. I enjoy talking to you. I enjoy talking to you. Tampoco es correcto decir I enjoy to talk to you. Decimos I enjoy talking to you. Otro verbo relevante es avoid. Avoid. Y este verbo significa evitar. Te pongo un ejemplo y toma en cuenta que no se permite reemplazar el gerundio por la forma infinitiva del verbo. She avoids talking about it. She avoids talking about it. Otro ejemplo es el verbo finish. Por ejemplo, he finished
studying for the exam. He finished studying for the exam. Fíjate que el verbo suggest, que quiere decir sugerir en español, es otro ejemplo clásico. Es que mucha gente dice, I suggest to take a break, o I suggest you to take a break, pero ambas frases son incorrectas. En lugar de decir, I suggest to take a break, decimos, I suggest taking a break. I suggest taking a break. Si por algún motivo quieres usar el pronombre you y ser más directo, dirías, I suggest you take a break. I suggest you take a break. No se necesita to en este caso. Cuéntame en los comentarios de este video si has cometido este error antes, pero por ahora veamos situación 3. Usar el gerundio después de ciertas preposiciones. Antes de hablar de esto, quiero que sepas que vas a poder poner a prueba todo lo que acabas de aprender con un test 100% gratuito que te dejé aquí en la descripción de este video. Entonces no te preocupes, vas a poder estudiar, recapitular y dominar los usos de los gerundios e infinitivos en inglés. Pero por ahora quiero que consideres las famosas preposiciones at, in y on. Y es que típicamente van seguidas de un gerundio, especialmente cuando estas preposiciones van precedidas de un adjetivo. Esta combinación crea un adjetivo preposicional. Por ejemplo, la primera frase es interested in. Interested in. Si la uso en una oración completa, puedo decir algo como I'm interested in learning Portuguese. I'm interested in learning Portuguese. No sería correcto decir I'm interested in to learn Portuguese. No, tenemos que decir I'm interested in learning Portuguese. 2. Good at. Good at. Por ejemplo, he's good at playing tennis. He's good at playing tennis. 3. Working on. Working on. Por ejemplo, I'm working on improving my strength. I'm working on improving my strength. Como bono, considera este otro ejemplo. Tired of. Tired of. Por ejemplo, I'm tired of waiting. It's been over an hour. I'm tired of waiting. It's been over an hour. Y ahora veamos una de las situaciones más importantes en las que se usa el gerundio. Y esta es situación 4, después de ciertos adjetivos. Es cierto, a veces usamos el gerundio después de adjetivos para describir cómo se percibe o se evalúa esa actividad. Considera la palabra busy. Busy. Esta palabra quiere decir ocupado. Por ejemplo, she's busy studying for her exams. She's busy studying for her exams. En este caso, busy describe el estado de estar ocupado con la actividad de estudiar. Otro ejemplo es el verbo worth. Worth. Por ejemplo, en una oración completa podría decir, the movie is worth watching. The movie is worth watching. Aquí, worth describe la cualidad de la actividad de ver la película, como algo que, digamos, vale la pena hacer. Y hablando de algo que vale la pena ver el resto del video, ya que si te pierdes esta próxima parte de la lección, todo lo que has aprendido hasta ahora no te servirá tanto como si te permites recapitular lo que acabamos de aprender. Hay que recordar estos 3 puntos clave y entonces te voy a dar 3 consejitos para que hables un inglés increíble. 1. En inglés no existe una regla estricta para saber qué verbos requieren un infinitivo o gerundio después. 2. El infinitivo to más verbo se usa después de ciertos verbos, adjetivos y sustantivos y también para expresar propósito o intención. 3. El gerundio, verbo más ing, se usa como sujeto de la oración.
después de preposiciones y después de ciertos verbos. Ahora tengo 3 consejitos para ti que son muy importantes si realmente quieres mejorar en este tema. Entonces, haz estas 3 cosas. La primera es practica y memoriza estos patrones. La segunda es consume un montón de inglés para asimilar el idioma aún mejor en tu mente, porque hacer esto también reforzará lo que viste en esta lección. La tercera es, toma el test gratuito que te dejé en la descripción de este video y podrás poner a prueba todos tus conocimientos y de paso practicar. Recuerda, la descripción está aquí, debajo del videíto, nada más haces clic en el enlace. Y por último, mientras aún estás aquí, si quedaste con ganas de seguir aprendiendo, haz clic en esta otra lección en la cual hablo de las 3 preposiciones importantísimas at, in y on. Entonces nos vemos en esa otra lección. Muchísimas gracias por ver este video y hasta luego.